estar en pandemia no justifica el hecho de no evangelizar, porque el propósito de Dios es eterno y muy anterior a la pandemia, y ese propósito no cambió. El propósito de que seamos obreros y evangelicemos sigue vigente. Cuando yo tenía 13, 14 años, mi familia se movió al templo cristiano. Y el templo cristiano siempre ha sido una de las iglesias en las cuales el centro, desde que nació con el fundador, hermano Juan Bueno, al haber salido del centro evangelístico y fundó el templo cristiano, siempre fue una iglesia misionera. Y todos los años siempre había, ¿cómo se llamaba? La semana de la familia, la semana de jóvenes y la semana misionera. Es decir, traían misioneros del extranjero, contaban sus historias, testimonios y se levantaba una ofrenda para poder apoyarlos. Y la primera semana misionera que yo estuve en el templo, 14, 15 años máximo, obviamente muchísimas libras atrás y menos canas y menos barba, llegó un misionero de Ecuador, que yo solo había escuchado historias de él, que él había sido uno de los primeros pastores de jóvenes en la iglesia, en el templo cristiano, y un día apareció, y te lo voy a poner así, y perdóname, pero para mí este misionero fue el primer Joel Austin que conocí, porque a Joel Austin se le conoce como el pastor sonriente, y este misionero que vino es un pastor que nunca dejaba de sonreír. Y me acuerdo que la última noche, y si me pongo a llorar no me vayas a regañar, la última noche dijo, tiene que buscar un compañero de misiones, un compañero de oración, para que juntos él ora por usted y usted ora por él. Y yo estaba sentado, no me acuerdo si yo estaba al frente, si estaba ministrando o qué, pero estaba al frente porque las historias que escuché de este misionero me impresionaron. Y de repente dice, tú. Y yo me sentí como una de esas rifas de que me gané la rifa y al fin alguien me llamó la atención y me dijo, no está hablando de vos. Y yo, de verdad, soy yo. Y me llamaste vos al frente. Para los que escuchan de la iglesia del Centro Evangelístico, en la cual yo también fui un miembro del staff del Centro Evangelístico, con todo respeto, discúlpenme, pero para mí su pastor Juan Ángel, su hermosísimo, queridísimo y sonriente pastor Juan Ángel, fue mi pastor de jóvenes. No puedo tratarlo como, mire hermano, no puedo, aunque nuestra diferencia de edad es bien grande, pero el amor, la confianza Bueno, no te, no te pasa. No puedo tratarte de ustedes, es el problema. No. Entonces, sí lo trato de vos y el Centro Evangelístico, perdónenme, amo a la No, tranquilo. iglesia, increíbles recuerdos, pero por eso, ustedes saben que siempre hay un pastor de jóvenes que marca su vida. Bueno, él es el pastor que a mí marcó mi vida. Entonces me llamó y oramos. Y ahí increíblemente empezó una amistad. No sé cuántos años después, tu tiempo como misionero de las Asambleas de Dios terminó y regresaste oficialmente. Te restituyeron, no quiero que suene mal, pero te restituyeron la posición como pastor de jóvenes en el templo cristiano. Y empezó una aventura que aún Orlando Hernández, si quieres ver la entrevista, está aquí, pueden ver la entrevista de Orlando. Ok. Hablamos acerca de ese viaje misionero, créelo o no. En el caso de Orlando, solo te lo voy a decir rápido, el proyecto de Quién Irá que hizo para mí, hicimos como que yo estuve ahí tocando. Yo, no, o sea, el proyecto fue tan bueno y abrazamos todo el grupo de gente que iba de Misión Andina, que sirvió todos los fondos para patrocinar e ir un mes entero a Sudamérica. Fuimos a varias locaciones en Ecuador y fuimos la última semana a Colombia y fue una experiencia que cambió la vida de muchísimos de nosotros y yo soy uno de ellos. Larga historia corta, quiero introducirles a uno de mis más grandes influenciadores, mentores. Me ha tratado como un rey, pero también me ha tratado mal porque lo he merecido. Pero una de las cosas que quiero compartir con la gente es la historia detrás del misionero, la historia detrás del pastor. Y así es como yo conocí al
al pastor Juan Ángel Castro, que en la actualidad es el pastor general del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, uno de los semilleros más grandes y más importantes en El Salvador y una de las iglesias más emblemáticas de todo El Salvador. Ahí está. Ya, esa fue la Wow, introducción. wow, 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 qué tremendo. Muchas gracias. La verdad es que estar con Fred Hammond aquí, Mira, todo el mundo me dice, Gadiel Espinosa me dice lo mismo, que parezco Fred Hammond, pero espero que ahorita que ya perdió peso. bueno, realmente qué gusto, Eli, poder recordar esos tiempos y gracias por invitarme para este momento tan especial y qué gusto encontrarnos en este canal tuyo y estar justamente contigo haciendo memoria, porque la vida no se construye de fechas. Si bien tenemos fechas memorables, no decimos me recuerdo del 3 de enero a las 5:30, a menos que haya sucedido algo verdaderamente que nos impactó. Pero Claro. vivimos de memorias, de recordar tiempos juntos, tiempos compartidos. Y eso es lo que hace las relaciones más fuertes, lo que hace la familia fuerte, compartir recuerdos, compartir memorias. Y me has hecho recordar tantas cosas con esta introducción. Muchas gracias, Eli, de verdad. Estoy recordando todo. De nuevo viene a mi mente lo de Misión Andina, lo de mi tiempo en el templo cristiano, de volver al campo, todo esto. Es hermoso recordar. Realmente que tenía razón Koda cuando decía el anuncio que recordar es volver a vivir. ¿Ven lo que les dije? El pastor Juan Ángel no puede hablar y decir algo corto sin realmente hacer una frase célebre. Todo lo que dice es célebre y uno se queda, espérame, le voy a poner pausa y lo voy a escribir porque es No, cierto. y Un hombre lleno de sabiduría. hoy que tienes Twitter, entonces es algo de esa frase. Yo creo que deberías de patentar todas tus frases célebres Sí, no tengo que patentar, está bien, o buenísimo. ponerlas todas en un libro. Me Pero gusta, bueno, me gusta. Juan Ángel, quiero empezar con una pregunta que siempre quise hacértela y nunca te la hice, aún de pastor de jóvenes, cuando lo fuiste conmigo. Cuando llegaste, el Ministerio de Jóvenes en el Templo Cristiano tenía 50 personas. Ujú. Y 50 jóvenes, me refiero, perdón, 50 jóvenes. Y todos los jóvenes que estuvimos en esa generación, que fuiste pastor de jóvenes al regresar de misionero, fuimos impresionados, fuimos retados a buscar a Dios, a amar a Dios. Y sos uno de los pocos, y te lo voy a decir con muchísimo respeto, y de verdad quiero que me entendas lo que te voy a decir. Sos el único pastor que yo he respetado como pastor de alabanza sin ser músico. Porque sabes Wow. cómo, sabes qué es lo que se dice, el dicho, la regla de oro no escrita. Los músicos no siguen a pastores. Los músicos no siguen a otros músicos. Los músicos únicamente siguen a un mejor músico. Wow. Pero el corazón de adorador del pastor Juan Ángel Castro ha sido tan grande que cuando era pastor de jóvenes tomó por un tiempo determinado, no fue todo el tiempo, el Ministerio de Alabanza nos ayudó y a mí personalmente a poder hallar, quiero decir alturas cuando me refiero a profundidades en la presencia de Dios, pero por toda la influencia y la experiencia que tuvo en el campo misionero. Pero la pregunta número uno que quiero hacerte, Juan Ángel, ¿nos podrías contar cómo fue ese momento en el que Dios te llamó a servirle a Él? Sí, claro que sí. Bueno, yo llegué a la iglesia por primera vez porque me gustaban mucho los deportes. Yo he contado esto muchas veces, ¿verdad? Me encantaban los deportes. Estaba estudiando en la universidad y tenía un amigo que siempre jugábamos juntos en el vecindario y de repente lo perdí de vista. Y vino un diciembre y me dice, comenzando los años quizás 80, hace mucho tiempo ya, y me dice, oye Juan Ángel, ¿sabes qué? Mi vida cambió, es que soy diferente. Y yo lo notaba, porque este era un chico que de cada 10 palabras tenía que usar por lo menos 7 malas palabras para hablar. Y llegó y estaba hablando tan diferente. Yo noté un cambio en él
y me dice, ¿sabes? Estamos haciendo un grupo en casa y vamos a jugar a una cancha. ¿De verdad van a jugar? Y yo también necesitaba amigos. En ese tiempo no era, estaba pasando por un tiempo anímico muy malo realmente. Tendría 19, 20 años y este amigo me invita a un grupo pequeño. Y recibo tanto amor de esta gente, una gracia de ellos tan tremenda. Me regalaron una Biblia. Yo tenía mi Biblia, naturalmente, y respetaba mucho mi Biblia de cantos dorados y con fotos de Tierra Santa, pero nada que ver. Yo era un religioso, ¿verdad? Tradicionalista por la tradición familiar de mis padres que me educaron, pues, en la tradición religiosa cultural de Latinoamérica. Pero comienzo a leer la Biblia y a preguntarles y a comparar y a darme cuenta de tantas cosas que no había visto, que no le había prestado atención, que decidí comenzar a llegar a la iglesia, pero era algo inofensivo, porque se trataba de llegar a jugar o básquetbol o voleibol. Y entonces yo llego y, bueno, no jugaban igual que como yo jugaba en cualquier otra cancha. Si alguien se caía, lo levantaban. Si alguien resultaba golpeado, todos se interesaban, no te golpeaban con intencionalidad. Y yo digo, bueno, esta gente es diferente. El juego no era para ganar, sino para divertirse. Sí, exactamente. Y llego la primera vez a la iglesia y pues me dice una persona, una señora ya mayor, saben, muchachos, dijo, hoy no vamos a ir, hoy les pido que terminen el partido pronto, porque nos vamos a ir a evangelizar. Oye, yo no era creyente, yo no había hecho una decisión de fe, yo había llegado a jugar, tenía algunas semanas de haber llegado a jugar a la iglesia, y la señora habla de evangelizar. Yo no me quería sentir fuera del grupo, fuera de contexto, pez fuera del agua, así que simplemente fui. Y me dieron un tratado de las 4 leyes espirituales, que en ese tiempo estaba muy en boga, que creo que muchos creyentes conocen, y fuimos cerca del mercado central, y había un pasaje donde había gente, bueno, la mayoría eran hombres que se veía que estaban afectados por el alcohol, se veía que ya estaban enfermos de cirrosis hepática, veía sus manos y estaba ya la piel, ¿verdad?, mudándose, muy mal se veían. Y yo entré solito allí y me encontré con 4 o 5 de ellos y no sé por qué razón yo tomé el tratado y lo comencé a leer y les dije, ¿me permitirían compartir con ustedes algo? Y se acercaron y yo les dije, esto es de la palabra de Dios y comencé a decir, aquí dice que Dios nos ama. Número 1, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y así fue, 1, 2, 3, hasta llegar al 4 paso. Y hay una forma de entregarle tu vida a Cristo. Es una sencilla oración y aquí hay una oración modelo, tú la puedes hacer. Y les pregunté, ¿les gustaría hacer esta oración? Y juntamente, y me dijeron que sí. Y juntamente con ellos, yo no sé por qué razón, quizás el tema religioso, nos arrodillamos allí en la calle. Yo les dije, arrodillémonos. Y nos arrodillamos y en aquel momento que ellos estaban entregándole su vida a Jesús, yo también le estaba entregando mi vida al Señor Jesucristo. O sea, fue algo Era 5 excepcional. pájaros de un solo tratado. Sí, sí. Voy a retomarlo un poquito antes de lo que tú llamaste ruptura, lo que yo llamaría de otra manera, ¿verdad? El La acceso a oportunidad. la oportunidad a otro nivel, el llamado de Dios a un lugar de desafío, porque siempre que Dios te llama para desafiar tu fe. Y es una de las cosas que me confirmó a mí que Dios quería que diera ese paso, ¿verdad? Que era un paso tremendo. Pero yo tuve la bendición de, estando en el centro evangelístico, pues bajo el pastorado de hermano Juan Bueno, hermano Cristóbal Ramírez, hermano Orlando Flores, de acercarme más al hermano Orlando. Y cuando se funde el templo cristiano, poco tiempo después, yo llego allí y soy líder de jóvenes, ¿verdad? Soy uno de los líderes de jóvenes. Pastoreo por un tiempo y luego el hermano Juan Bueno me dice, estamos buscando misioneros para Ecuador. Así que hemos pensado en usted y su esposa. Wow, a mí me pareció sorprendente porque
Justamente en ese tiempo yo ya había terminado el instituto bíblico, porque cuando Dios te llama no es que el día siguiente sales de misionero. Pero voy a decir una frase, ¿verdad? No necesitas salir al campo misionero para comportarte como un misionero, sino que debes comenzar a vivir ya como misionero antes de salir al campo misionero. Ya está en Twitter la frase. Ok, listo, ya la tipeamos, ya va. Una pausa de nuevo. Ya ven que les digo, y es que es fascinante escuchar al pastor Juan Ángel, especialmente, y lo voy a decir así, lo siento Juan Ángel, pero en este ambiente relajado donde él sigue siendo igual. Lo que usted ve ahorita de Juan Ángel, del pastor Juan Ángel Castro, aquí en esta entrevista, es lo mismo que ve en el púlpito. Y eso es impresionante. La misma sonrisa que ve en el púlpito la ve aquí y la ve cuando está hablando directamente con él. He dicho, micrófono. ¡Boom! Hey, Eli, después hablamos de la ofrenda. Espero que sea menos amor y más ofrenda. No, qué barbaridad, qué bárbaro. Bueno, gracias por tu apreciación, por tu mirada acerca de este servidor. Ha habido gente que dice una sonrisa falsa. Bueno, hay de todo. Bueno, es que hay de todo. Es que a algunos nos molesta la gente demasiado alegre y vos sos una de esas personas que todo el tiempo pasa alegre y que pareciera que todo en la vida te va bien y sé que no. Bueno, es cierto, es que lo que pasa, mira, yo me río y tengo una máxima en mi vida. Si quieres tomar la vida en serio, tienes que aprender a reír. Y otra de las cosas es que una de las maletas que tienes que llevar al campo misionero es la maleta del humor. Porque Twitter again. Si no tienes humor y flexibilidad, te quiebras. Necesitas ser resiliente y para ser resiliente necesitas tener humor. Ok, ¿flexible es con X o con doble C? Con X. Ok. Entonces, bueno, el hermano Juan nos da esa oportunidad, salimos al campo misionero, Dios bendice la obra ya de una manera excepcional, no tenemos tiempo, quizás sea para otro momento, para otra entrevista, ya me estoy invitando yo también, pero... Oh, claro, no necesitas invitarte, mi casa es tu casa. Y hablamos solo de misiones, porque sí, es un tema que estaba en mi corazón muy profundo, y por eso me quedo en el centro evangelístico, para enviar más misioneros también al campo, y se logró hacer eso. Pero cuando regreso al templo cristiano de nuevo, y hay un grupo de jóvenes, y yo le pregunté al Señor, ¿a qué regreso yo al centro evangelístico? Bueno, lo único que yo sabía hacer era misiones. Entonces yo sentí en mi corazón impulsar a los jóvenes a tener una visión misionera, a buscar de Dios, porque habíamos tenido la bendición incomparable de un avivamiento que Dios se movía sobre la alabanza y la adoración allá en Ecuador. Y cuando yo llego, para los ecuatorianos, hablo de las asambleas de Dios y quizás otras denominaciones, esto era algo nuevo. Nosotros ya teníamos en el área centroamericana Palabra en Acción, Verbo, Ron Kenoly, por mencionar alguno que otro, ¿verdad? Teníamos bastante influencia del norte y muchas traducciones. Mucha influencia del norte y muchas de las canciones eran traducidas y entonces a mí me bendecía y tenía la oportunidad. Hoy era pastor y la iglesia comenzó a crecer y le dije a los músicos, ¿saben qué? Oigan estos cassettes. ¿Se acuerdan de los cassettes, verdad? Y las letras ahí venían en cada cartuchito y entonces las vamos a aprender. Yo me acuerdo que un amigo, un músico, hasta se aprendía los puentes musicales. Por ejemplo, en aquella canción, es un río de alabanza. Y él tomaba los puentes musicales y los tomaba literal, como que si eran parte del canto. Sí. Y los cantaba también así religiosamente, como que eran parte, ¿no? Pero yo he cometido el mismo error. Y los mismos puentes musicales que eran espontáneos, eran para nosotros como recitados, ¿verdad? Pero no, había algo. Y fíjate que eso abrió, creo yo que fue una de las llaves que permitió que se abriera la cultura de Ecuador. A través de la música. Se sintiera atraída, ¿no? Porque la alabanza, y aquí va otra frase, la adoración cuando es genuina va a atraer a la multitud. O sea, la adoración es
testigo de la presencia de Dios. Wow, la adoración es testigo de la presencia de Dios. Sí, o sea, da testimonio de la presencia de Dios y hace que la gente experimente la presencia de Dios. Hay momentos en que no he tenido que predicar, sino que después de la alabanza siento que es el momento justo para hacer el llamado. Y no hay que esperar al final del mensaje, sino que justo es lo sientes, lo puedes sentir y haces el llamado y Dios está obrando. Y ahí mismo oras por sanidad y Dios opera sanidad. Bueno, entonces regreso y se nos ocurre, ¿cómo hacemos para que los jóvenes, que son jóvenes y son tan diferentes en esta época, imagínate esos años, ahora estamos hablando de millennial, de centennial, de digitals y de, bueno, no sé qué más. De pero, todo. Sí, ya era un desafío para aquella época, entonces nos metemos a tratar de hacer campamentos diferentes que integren todo lo que es cinético, porque aprendemos también acerca del movimiento. Aprendemos, hay gente que no aprende viendo o simplemente escuchando, sino que aprende haciendo. Entonces nuestros campamentos estaban llenos de actividades en donde la gente tenía dinámicas, pero eran dinámicas con propósito. Así que hacíamos juegos y se volvió atractivo. Hicimos uno el primer año y el segundo año fue mejor. Fuimos a Montesión y le llamamos Contra la Corriente. Y desde mucho tiempo antes, hicimos la idea vamos a ver, y aquí mismo vamos a obtener fondos para Misión Andina. Era todo un paquete. Y bueno, con los de alabanza, que también tuve la oportunidad, el pastor me dijo, toma estos muchachos, te los entrego, dirige a los muchachos. Aquí está la gasolina, la leña y el cerillo, por cierto. Sí. Para que los quemes vivos si no se someten. Me costó porque no me aceptaban, pues, y ahora sé por qué. No. Quiero hacer una pausa. Esa generación de músicos que estuvimos cuando vos fuiste, yo fui uno de ellos. Y lo que pasó fue esto, es que se nos trataba de una manera, y lo quiero decir con mucho respeto, sí, y quiero ser objetivo, pero eso nos trataba de una manera un poco despectiva, porque nuestra manera de pensar y actuar era diferente, que muchas veces era mal interpretada como personas muy orgullosas. Y no era que fuéramos personas altaneras u orgullosas, es nada más que éramos introvertidos en ese sentido. Y aparte de eso, muchos de los que eran ya directores de alabanza andaban jugando a pajaritos saltando de flor en flor. Entonces, aparte que teníamos mala fama por culpa de otros, entonces, como se dice, no era vos, era yo. Nosotros éramos el problema, no era realmente. Entonces, en nombre de esa generación, Juan Ángel, te quiero absolver y te quiero decir que nos perdones por el maltrato que tuvimos con el Ministerio de Alabanza. Pero ese Ministerio de Alabanza, me acuerdo que Orlando compuso esa primera canción y me dijo, mira, compuse esta canción. Y empecé yo a ir, oh hermano, te ruego por la misericordia de Dios, que entregues tu cuerpo en sacrificio. Y no me acuerdo qué más, y de Contra la Corriente, me acuerdo que hasta bien hicimos camisas que eran ovejas que iban para la izquierda, ovejas blancas y una oveja negra que iba para la derecha. Peces también. Y sí, me acuerdo de todo, así que te absuelvo y te perdono, te pido disculpas. Tuve que tener un retiro de más de una semana ahí para sanidad realmente. Sanidad del alma, de las heridas del pasado. No, bueno, realmente el campamento creo que dejó una huella, una marca tremenda en esa generación de jóvenes. Definitivamente. Dios se movió en cada momento, en cada mensaje, era como que un tiempo de Dios, una cita divina para todos nosotros. Y bueno, salir a Misión Andina, creo que fueron 21 días o un poco más, e ir desde el sur del Ecuador al norte y luego pasar a Colombia y viajar por tierra todo hasta Cali y hacer de una labor evangelística fue algo que marcó. Y yo creo que las misiones así a corto plazo tienen muchos propósitos, pero una es que marque tu vida porque experimentaste lo que significa cruzar la frontera, aunque solo sea una frontera terrestre, no tanto cultural ni lingüística, pero te deja el desafío y te deja marcado. Por eso es que yo quisiera,
sigo con la idea, ¿verdad? La visión de que cada persona de la iglesia pudiera tener una salida por lo menos a corto plazo para que su vida quedara marcada. Ya no regresas igual, no No. regresas igual. Te marca, te marca. Es como cuando los pastores se encontraron con Jesús y dice la Biblia, y yo quiero tomar metafóricamente también esto, y regresaron por otro camino. Cuando regresamos éramos otros. Teníamos una visión más amplia del mundo, teníamos una visión de la Sí. necesidad del mundo, teníamos una visión de la compasión más profunda del Señor por la gente, por los perdidos. Sí. Es que, bueno, pues sí, a mí también me marcó ver sus vidas y poderles seguir durante estos años, ¿verdad? Terminamos con Misión Andina. ¿Y cómo seguiste con el proceso? Lo que yo llamo la ruptura, lo que vos llamás. Lo que pasa es que te Ok. perdimos. En ese sentido te perdimos y para nosotros era, ¿cómo es posible que Juan Ángel nos haga esto? Estamos, Claro. no sé, no quiero compararlo, pero quiero ponerlo en perspectiva. La frustración de los discípulos cuando Jesús murió y decía que iba a morir era, espérenme, ¿cómo que se va a morir si tenemos todo pagado? Si nos enfermamos, nos sana. Si nos morimos, nos resucita. Y si tenemos hambre, agarra un pan y lo multiplica y hace un buffet entero. Entonces, ¿cómo que se nos va a acabar la buena vida? De la misma manera, nosotros no veíamos la perspectiva que Dios tenía para tu vida y para tu ministerio. Y cuando te ofrecieron la posición en el centro evangelístico, muchos lloramos y muchos nos resentimos. Muchos dejamos el evangelio por tu culpa. No, mentira. ¡Qué barbaridad! No, ¡Qué no, no, no. carga, qué carga! ¡Qué terrible! No, Hoy pero no, sí, pero siguiendo con eso, para nosotros fue difícil dejarte ir. Yo me acuerdo que te despedimos en el servicio. 200, 300 jóvenes pasaron en los servicios para despedirte y orar. Obviamente te ibas a unas cuadras de nosotras, a unos cuantos 20, 30 kilómetros de nosotros, pero ya no te íbamos a tener exclusivamente como nuestro pastor de jóvenes, sino como el senior pastor, el CEO, don reverendo Juan Ángel Castro. Entonces, ¿cómo siguió ese proceso en tu vida? Cada transición es difícil, pero tu entrada a otro lugar siempre es marcada por la forma en que tú dejas la puerta anterior. Y yo tenía que finalizar bien. Y el mejor momento para salir es un momento de bendición, un momento donde te das cuenta de que Dios ha levantado gente que pueden hacer lo que tú puedes hacer. Me costó salir de Ecuador, pero Dios sabía que yo tenía que salir y me movió para que sea levantado un pastor allá que hoy está siendo de tremenda bendición juntamente con su esposa. Y nos referimos a Jimmy. Pero si yo quedo allá, yo hubiera sido quizás a lo mejor un tapón, un cuello de botella para el ministerio de otros. Y Dios sabe lo que hace, ¿no? Y se suple. La verdad es que me costó mucho salir del templo cristiano. El pastor Orlando me dijo, hijo, te han pedido para que seas candidato de ocupar el pastorado del centro evangelístico. Y me acuerdo claramente que yo le dije, pastor, yo estoy bien aquí, yo me quiero quedar aquí con usted y para mí no hay problema. Y él me dijo, hijo, ve por lo menos en obediencia a lo que te pidan. Y me habían invitado a predicar al centro evangelístico. Habíamos tenido unas 2 semanas de ayuno y oración. Cada año comenzábamos con ayuno y oración en el templo. Y yo había orado. Yo estaba llorando allí en un momento devocional y Dios había hablado anteriormente en mi corazón. Por ejemplo, para salir al campo misionero, yo estaba preguntándole a Dios justamente, Señor, me dice el hermano Juan Bueno que debo ir al campo misionero. ¿Eres tú? Y en ese momento Marco Witt sacó un canto que ahora, bueno, es un himno misionero, ¿verdad? Que todos recordamos. Pero en aquel momento fue un rema para mí. Heme aquí, yo iré, Señor. Y comienzo a escucharlo. Y Dios me dice, es para ti estas palabras. Te quiero allá, porque aquí, en Centroamérica,
hay muchos que pudieran hacer lo que tú estás haciendo. Y Pero salgo allá no. para el campo misionero. ¿Qué sucede en el ayuno del templo cristiano? Dios habla a mi corazón y yo los años que estuve con Pastor Orlando los agradezco. Salí en una bendición, que tenemos una amistad muy linda con él, no en una ruptura, gracias a Dios, ¿verdad? Sino en una fase de bendición, y él me recuerda con cariño, yo le tengo mucha estima, siempre le trato como mi pastor. Cumplí mi misión ahí. ¿Cuál era mi misión? Cuando yo venía de Ecuador al templo, Dios me habló y me dice, Moisés, servidor de Dios; Josué, servidor de Moisés. Y yo entendí, claro, ya entendí, Señor, ya entendí para qué vine. Le voy a servir a mi pastor. Seré siervo del siervo. Y no había leído libros como El Escudero, que salió después, pero esa era mi labor. Claro. Era ser el escudero de mi pastor, porque para decirlo aquí, es necesario que cada pastor tenga escuderos que le apoyen. Moisés, que tenga cada Moisés debe tener un Aarón y Hur que levante sus brazos. Bueno, entonces, lo que yo quería era volver al campo misionero. Y de repente me llama el hermano Jeremías y Bolaños, el superintendente. Yo estoy pensando, debió haber una veintena de personas y por lo menos más de 300 pastores que pudieran pensarse de ser buenos pastores para el centro evangelístico. Nunca me imaginé en esa lista yo, honestamente. Pero cuando él me llama y me dice, hermano Dillon Rance y yo queremos reunirnos con usted, bueno, lo primero que pensé fue, ¿qué hice de mal? No, asombro. No, dijiste, me van a mandar de misionero de nuevo. Y ¿sabes qué? Me emocioné porque pensé que se abrían las puertas de nuevo al Ecuador. Se habían abierto puertas para Chile, me acuerdo. Para Chile relleno. No, para Chile, honestamente, había tenido... Me leíste los pensamientos y así. Chile relleno. Había tenido una relación con Pablo Hoff, misionero de mucho tiempo en Chile, y él me había hecho una invitación. Y pues se abrieron puertas para Chile, pero no sé por qué razón Dios cerró las puertas para Ecuador. Y yo pensé, entonces Dios me dijo, te voy a mover del templo cristiano. Vengo yo a casa y le digo a mi esposa, dice el Señor que nos va a mover. Y ella se ilusiona y piensa, qué lindo, volveremos al campo misionero, porque Cuenca nunca salió de su corazón. Claro. Ella recibió el llamado misionero a los 8 años de edad, mi esposa Edith. Entonces, nunca hay que subestimar lo que Dios puede hacer en un niño. Así es. Siempre hay que tenerlo. 100%. Entonces, imagínate si ella me hubiera dicho, no, yo no quiero ser misionera, nunca se hubiera dado esta posibilidad, o no, mira, yo no he pensado en la vida pastoral. No, gracias a Dios me casé con una mujer que tenía el llamado ministerial y que tenía el llamado misionero, y me ha apoyado toda la vida, ¿verdad? Pero cuando me ofrecen esa posibilidad, yo no quiero ser el pastor del centro evangelístico. Voy, me reúno con ellos y me dicen, hemos pensado en usted como el primer candidato para ser el pastor del centro evangelístico. Sé que había otros, pero eso me dicen a mí. Entonces me dicen, y queremos invitarlo a predicar. Tal domingo de enero de 1996. Sí. No, ¿sí? 97. 96. No, 96, 97. 96 fue. Sí. 94 llego yo al templo cristiano de regreso. Estoy 94, 95, hasta finales del 96. Sí. Hasta enero del 96, perdón. Hasta enero del 96. Y wow, él me dice, hemos pensado en usted, y ocurrieron cosas divertidas. Yo le dije al Señor, ¿quieres que yo sea el pastor del centro evangelístico? Mira, Señor, primero, número uno, yo soy, cuando vi la película Divergente, entonces, I realized that in my life was my calling. Y entonces, ser divergente ha sido mi llamado, Claro. porque fui cableado de manera diferente, digo yo. Entonces, yo no he sido muy, digamos, en cuanto a forma, muy tradicional o muy conservador. Siempre me ha gustado la innovación. Siempre he pensado en una iglesia diferente, hecha para gente no creyente,
Entonces, cuando pensé en el centro evangelístico, dije yo, vamos a tener un choque porque es una iglesia muy linda, es un barco insignia de Asambleas de Dios, Pero es pero conservadora. tiene un formato muy conservador y tradicional, una prédica muy linda, siervos de Dios tremendos, pero yo no encajo, me sentía que no encajaba. Pero estábamos una noche con mi esposa antes de ir a predicar yo al centro evangelístico. Es más, mi oración, Dios no la escuchó. Hay oraciones que Dios no contesta porque Dios sabe qué es lo mejor. Y la oración era, Señor, que todo salga mal mañana en la predicación, que de veras salga todo horrible. Y bueno, Que me esa salga noche, una espinilla en la nariz, me salga una verruga en el sí, ojo y que que me predique mal. dé mal de mayo, qué sé yo. Bueno, entonces, recuerdo que estábamos en un donut con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Voy a abrir la Biblia. Yo sé que no es la manera en que Dios nos habla, pero voy a ver lo que nos dice y voy a utilizar el método del índice, el dedo índice. No lo recomiendo. Y lo puse. Niños, no hagan esto en No, casa. no hagan eso, por favor. No lo hagan en casa. No tienes que hacerlo en casa. Y recuerdo que le dije, Señor, ¿quieres que sea el pastor del centro evangelístico, en verdad? Y cuando puse mi dedo, decía, y llamará su nombre Juan. ¡Wow! Y es que eso me pareció tan divertido. Pero, ¿estás bromeando o estás hablando en serio? No, estoy hablando en serio. Edith te puede dar testimonio de eso. Es que dices que cuando estás en la voluntad de Dios, aún los caprichos te cumple Dios porque estás en su voluntad. Entonces, fue tan tremendo, tan impactante y nos reímos porque dijimos, qué casualidad, qué cosa más, porque ya sabes aquel que, Señor, háblame, y apunta y salió y se ahorcó. Ve tú Y y haz luego lo busca el mismo. otro, de ellos, todo lo mismo, y luego busca el otro, y lo que has de hacer es lo pronto. Así que no Sí. es el método, ya Por, recuerden que no es por el un método. momento, no, te soy honesto, por un momento pensé que estaba bromeando, por eso te pregunté si No, era en serio. Entonces, por- es cierto. Ok, niños, de nuevo, óigame, niños, así no se ocupa la Biblia. claro, Pero este es un dicho que posiblemente no me lo enseñaste, pero en momentos desesperados, medidas desesperadas. correcto. Y mira, es que ya Dios me había hablado de que eso era lo que quería. Y yo vi el campo, el centro evangelístico como un campo misionero en sí. Vi, bueno, es una subcultura, porque cada iglesia se vuelve una subcultura. Tiene sus códigos de lenguaje, códigos de vestido. eh, Usualmente se unen por grupos afines. Entonces, es toda una cultura. Y me vi desafiado por la cultura, cómo decodificar la cultura del centro evangelístico y no llegar para vegetar o simplemente estar de paso y decir, este es un premio a mi recompensa o recompensa por los años de labor o por haber servido en el campo misionero, sino le pregunté al Señor, ¿y qué visión es la que tienes para el centro evangelístico? Y Dios habló a mi corazón y me dio una visión. Y era la visión, retomando la visión misionera, de ser misioneros tanto en lo local como en lo foráneo. Entonces logramos mandar más misioneros desde el centro evangelístico, sostener más misioneros, levantar más templos, estando yo en el campo misionero. Fui parte de la Comisión de Misiones Nacional, lo que nos permitió mejorar un poco el nivel de vida de los misioneros. Oh, qué Y bueno, pues todo qué eso bueno. fue una bendición. Así que yo creo que el centro evangelístico sigue siendo lo que fue, un semillero de obreros, un semillero al campo misionero, donde mucha gente llega, se prepara y luego salen y saben, se van por todo el mundo y se vuelven obreros. Eh, y eso es un milagro realmente. A veces Definitivamente. nosotros nos preguntamos por qué la gente no se queda, ¿verdad? Y por qué están un tiempo en el centro evangelístico. Y alguien me dijo, bueno, porque quizás una de las labores del centro evangelístico es esa, es un centro de evangelización, pero Sí. como centro es una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga al mismo tiempo, que atrae y envía, Expulsa. atrae y envía. Así que quisiera yo que siguiéramos siendo esto, porque el estar en pandemia no justifica el hecho de no evangelizar, porque el propósito de Dios es eterno y muy anterior a la pandemia, y ese propósito no cambió. El propósito de que seamos obreros y evangelicemos sigue vigente. ¿Cómo? No me refiero únicamente con la actitud como líder que sos, pero cómo ha estado enfrentando la iglesia en este momento el movimiento
para adaptarse a la normalidad que estamos enfrentando. No quiero decir la nueva normalidad. Los familiares, lo que conocíamos en enero y febrero, a mediados de marzo, eso ya no existe. Eso es la familiar, la normalidad en la que estamos. ¿Cómo se ha adaptado tu mensaje? ¿Cómo se ha adaptado la iglesia para poder seguir supliendo las necesidades espirituales y las necesidades congregacionales? Es una excelente pregunta. Yo creo que todos los pastores tuvieron que convertirse o reinventarse porque se dio la necesidad y gracias a Dios la tecnología estaba ahí. Así que aunque algunos no lo estaban haciendo y otros estaban reacios a hacerlo, se dieron cuenta que era la única manera ante el confinamiento de poder tener a la congregación pastoreada y de seguir teniendo las reuniones, las celebraciones. Y el hecho de poder tener simplemente un celular te permitía ya, en todo caso, esto es para los que viven en la ciudad, no todos tuvieron la misma oportunidad, grabarte, aunque fuera algo casero. Y nos dimos cuenta de que podíamos aprender y comenzamos a dar la oportunidad a chicos de la iglesia que aprendieran bajo tutoriales, porque así están aprendiendo mucho. Yo mismo estoy aprendiendo eso, de cómo usar las plataformas, qué ventajas tenía una sobre la otra, cuándo usar una, cómo conectarlas. Entonces, tuvimos que hacer esa transición. Yo me acuerdo que cerramos a mediados de marzo. Uh-huh. Cerramos la iglesia y pasamos 200 días hasta volver a reabrir. Honestamente fue un tiempo para todas las iglesias de que la gente se vio alarmada. Algunas iglesias se clausuraron en este tiempo porque estaban pagando alquileres. Sé de muchas iglesias en Costa Rica que tuvieron que entregarlas, otras tuvieron que cerrarlas porque económicamente no podían enfrentar la situación. Milagrosamente el centro evangelístico subsistió porque económicamente habíamos hecho alguna reserva, no queríamos tocar en ningún momento al personal, le pedimos a Dios que nos ayudara proveyendo, pero en el mes de abril nuestros ingresos estaban muy, pero muy por debajo de lo acostumbrado. Claro. Y íbamos el día, te digo, viviendo el día a la vez. Y seguíamos transmitiendo y su servidor seguía sonriendo, aunque por dentro hecho pedazos a veces, para ser honesto, sincero, a veces frustrado, deprimido, a veces sin saber qué hacer, sin ver las cosas claras. Pero a medida que iba pasando el tiempo era como, hey, esto no se le escapó de las manos a Dios. No es que Dios dijo, se me escapó la pandemia y esto de dónde salió, me agarró de sorpresa. No, Sí. Dios tenía todo planificado. Definitivamente. Y como alguien dijo, para esta hora te he llamado. ¿Verdad? Y para esta hora. Entonces, fíjate que hablé con un amigo mío hace poco, pastor, y con este amigo pastor hablábamos acerca de una mirada a la iglesia así en general. Latinoamérica, vamos a incluir Norteamérica, aunque los índices de Estados Unidos pueden ser muy diferentes y de Canadá también. Pero me decía él, hay 25% de la iglesia, y los promedios pueden variar, dije, que está comprometido y que se va a quedar. Si la iglesia tenía 100, cuenta con 25 personas que fielmente seguirán dando, están allí para apoyar al pastor. Hay un 25% que son híbridos. Si abren la iglesia, van a venir. Pero como vieron que ya es más cómodo quedarse en casa, se van a quedar en casa. Algunos domingos, por lo menos 3 o 2 al mes, se van a quedar con la almohada, desayunando en su cama, pondrán la señal del celular en la televisión y estarán con Virtual Church Online right now. Y entonces, yes, amen, amen. Let's go, pastor, feed me. Entonces, y se van a quedar allí cómodos, pero quizás van a compartir ese tiempo entre lo presencial y lo virtual.
Tienen razón algunas personas cuando me dicen tenemos ancianos, gente de cuidado enfermos, tienen razón algunas personas cuando dicen tenemos niños, pero hay otros que, y este es otro 25%, se van a quedar online, porque ya disfrutaron de la ventaja que alguien me decía, ya no tengo que ir a la iglesia porque me tengo que ir a bañar después del trabajo, o tengo que comer, o tengo que comer después, y ahora solo enciendo, pongo clic y ahí está la iglesia en casa. Y hay muchos que se han hecho de las mega iglesias porque las mega iglesias tienen un atractivo tremendo. Tienen usualmente un tremendo predicador. Y no puedes competir con él. Es decir, hoy se ha vuelto esto como un supermercado espiritual. Definitivamente. ¿Dónde recibo más y pago menos? Eso se llama en inglés church shopping. Sí, Ir de compras, comprar iglesia. Exactamente lo que decís. Te entiendo al 100%. Entonces, y hay otro 25 que probablemente, según lo que yo leí en Estados Unidos, se desconectaron de la iglesia totalmente, Eli. Y probablemente los hemos perdido. Porque buscaron la excusa perfecta para dejar de asistir. Ya no andaban tan bien y de repente se mueve el palo y ¡puc! Se desconectaron. Okay. Una aclaración para nuestros amigos internacionales. En El Salvador no existen árboles, solo hay palos. El árbol, cierto. No, el palo. Y se mueve palo. Y cae el fruto. Sí, palo, dícese del objeto que internacionalmente se conoce como árbol. Como el ser vivo, el ser vivo. El ser vivo. Me impresiona muchísimo lo que me estás diciendo, porque una de las razones por las cuales abrí mi canal de YouTube es exactamente por lo que estaba mencionando, por ese 25% de gente que está peleada contigo y conmigo, que está peleado con el pastor, porque en medio de las pérdidas, en medio de toda la dificultad, siempre el ser humano en su conducta y en su psicología siempre busca echarle la culpa a alguien. Y ese 25% le termina echando la culpa a Dios. Y por lo mismo creen que es culpa de Dios todo lo que está ocurriendo. Y hay otros pastores también que se han encargado de decir que la pandemia es del diablo. No es del diablo, es del murciélago, hombre. Ahí no hay de otra. Es del pangolín. Del pangolín. Por eso se llama pandemia, dícese de la pangolina. Exacto, del griego pan. Porque te cae pan de una vez sin avisar. Pero qué interesante, Juan Ángel, saber el hecho de que como iglesia, una iglesia grande que está en los miles ha logrado adaptarse para poder suplirle la necesidad espiritual y de conexión a la gente. En este caso, hablando con los pastores en nuestra iglesia, y esto lo quiero decir con mucho temor de Dios, pero creo que va a ayudarle a aquellos pastores con iglesias pequeñas, me refiero de 300 miembros para abajo, como en nuestro caso, somos una iglesia en la que estoy trabajando actualmente, somos una iglesia abajo de los 300, hemos estado hablando en medio de esta pandemia y hemos dicho, qué bendición en este momento ser parte del 80% de las iglesias pequeñas, porque no tenemos que lidiar con tantos ingresos que ya no podemos captar, pero a la vez nuestra iglesia está creciendo. Hemos visto nosotros como iglesia pequeña un crecimiento casi del 100%. Wow. Por el hecho de estar presentes en la media, estar presentes. Y fíjate que qué casualidad que también el pastor general, los dos son bien sonrientes. Mi esposa me textea antes de cada servicio, no se te olvide sonreír. Y cuando estoy cantando de repente, Señor, no soy tan sonriente como vos, pero te entiendo lo que me estás diciendo y sí animo a todos los pastores que nos están viendo, los hermanos, hermanas de sus congregaciones de iglesias grandes o iglesias pequeñas, que entiendan también. El evangelio tiene que seguir siendo predicado y decía hace un momento, esa es la razón por la cual abrí mi canal de YouTube, para poder llegar y para poder también presentar testimonios de pastores, testimonios de líderes de alabanza, testimonios de hombres de Dios que pueden motivarlo a usted a
a ver la realidad de lo que es el ministerio en medio de esta circunstancia, que no es malo, que no es malo ver la cara detrás de las puertas de nuestras casas. Ustedes están entrando a mi casa, a mi estudio, están entrando a la casa del pastor Juan Ángel, a su estudio, a su oficina, para poder escuchar algunas cosas que posiblemente no le gusta escuchar, pero yo creo en la teología del abrazo. Y una de las cosas que yo soy más testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Una de las cosas que más me ha costado es no poder abrazar a